¿Te truenas los dedos? ¿Eso alivia o aumenta tu ansiedad? ¿Estás embarazada? Valeria se truena los dedos, inquieta porque pronto dará a luz. Pero además, una entidad maligna acecha su vida y la de su entorno. Un ser de huesos rotos y mirada hundida amenaza con destruir a su pareja, a su hija, a ella misma. En la película de horror Huesera, la directora Michelle Garza Cervera ha creado una metáfora oscura sobre la gravidez, la maternidad y el rol de las mujeres en una sociedad acostumbrada a que sean dóciles y abnegadas, buenas madres que esperan a su descendencia con ilusión. Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, revisa esta audaz exploración de los roles femeninos que se proponen en Huesera, que inicia como un ejercicio fantástico para el miedo y deriva en una reflexión inédita sobre los nuevos dilemas de las mujeres. ¿Oyen el crujir de los huesos? Feratum Film Festival es un festival de cine que desde el 2012 enfoca su programación en apoyar el cine fantástico nacional e internacional. En su edición de 2022, Huesera mereció los premios a Mejor Dirección y Mejores Efectos Visuales, además de la Torre Feratum al Mejor Largometraje de Terror de la sección iberoamericana. Su director, Miguel Ángel Marín, hace un repaso del palmarés que ha recogido Huesera desde que empezó a circular por festivales. Mira, me parece que Huesera, ya antes de tenerla en Feratum, ya venía haciendo ruido. Me parece que el que Huesera se haya estrenado en el Festival Tribeca ya da mucho de qué hablar, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque es una producción mexicana. Dos, porque es un cine de terror que, si bien hacemos películas de terror en México, pero que traspasen fronteras es muy difícil. Y la otra es que también es una ópera prima de Michelle Garza Cervera, entonces ya conocíamos su trabajo. Entonces cuando ella estrena Huesera en el Festival Tribeca, para nosotros fue, pues la verdad, alegría, y nos dio mucha emoción de que una mexicana estuviera ya en un festival de esa magnitud. Con mucho tiempo de anticipación pues tratando de hablar con la productora de Huesera para invitarla al festival, y porque pues ya sabíamos, no la conocíamos la película, pero el saber que le estaba yendo muy bien en el mundo, pues es una garantía, ¿no? De que va a ser exitosa en un festival que es dedicado al género, que es donde está la gente que le gusta el género. En la parte de selección mexicana estaba Huesera con otras más que también venían muy fuertes. Pero yo creo que Huesera, pues sí, es relevante. No quiero decir superior a las demás, pero tiene una muy buena propuesta en cuanto al tema, ¿no? Que el tema de Huesera, los que ya la vieron, pues es un tema pues difícil, es la maternidad, ¿no? Es la maternidad, el tema de las mujeres embarazadas, el tema de que hay mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? En la actualidad, y la gente de antes, los abuelos, pues era lo que más deseaban, ¿no? De una hija, de una nieta. Todo está muy bien hecho, el diseño de producción y todo, pero lo importante es el tema y la historia y la narrativa que nos cuenta Michelle Garza. Para la directora Michelle Garza Cervera, los géneros cinematográficos han conformado gran parte de sus cortometrajes. En el caso de Huesera, su ópera prima, ella relata cómo es que inició la idea de una maternidad incómoda que se cruzó con el género del terror. De verdad, pues era parte de mucho de la vida personal de muchas de las involucradas y de los involucrados del proyecto, y tiene que ver con, sin duda, como que yo me quiero comprobar también a través de mi trabajo, como que me quise comprobar que existen otras formas de familiaridad. Si esta idea de la familia nuclear muchas veces impuesta
es el único rumbo, ¿no? Para ser felices, ¿no? O sea, como que creo que es una pregunta que casi tal vez todos nos hacemos, pero pocas veces compartimos o hay espacios para hablar de ella, y menos si ya estás suscrito, ¿no? A un camino de ese tipo, ¿no? Entonces creo que da mucho miedo, al menos simplemente tener un espacio para cuestionar, ¿no? Cómo hacemos familia, ¿no? O si quiero o no ser madre, así algo tan básico como eso, pero que creo que a todas nos ha dado ataques de pánico en la noche, ¿no? De esos que no te dejan dormir, ¿no? De, ay, o sea, si tomo este rumbo, ¿qué tal me va a sentar? Y si no lo tomo también, ¿no? Porque creo que la maternidad a todas nos trastoca, seamos o no madres, es como una pregunta que siempre se te hace, y si no, vas a ser infeliz. Y me parecía que el género era ideal para abordar esta temática. Desde que empecé a hacer cortos, o sea, ya hace más de 10 años, todo lo que he escrito intuitivamente me ha salido de género, digamos, o bueno, ahí se le clasifica. Yo tiendo mucho a usar ese tipo de imágenes o sonidos dentro de mi narrativa, digamos, porque me parece que el género de horror y la fantasía como que te permite, es un género muy generoso, pues, o sea, te permite enfocar o darle foco o énfasis a situaciones luego de la cotidianidad que a veces en la vida diaria no nos detenemos a observar, ¿no? Como en el caso de la protagonista de Huesera, el tema de un embarazo, que podría ser algo cotidiano, ¿no? Que todos así llegamos al mundo. Y justo para mí el horror, eh, hay un horror famoso que es como el de Hollywood, que de hecho Hollywood también tiene grandes obras, ¿no? De género, pero como que se hizo muy famoso por este tipo de horror de sustos. Pero yo, por ejemplo, soy fanática desde la literatura de horror y veo desde Frankenstein o El bebé de Rosemary, o sea, hay ejemplos de horror súper complejo que no es de sustos, que habla de la condición humana, digamos, y ese es el que a mí más me inspira, ¿no? Y es ahí donde yo como que he estado haciendo a través de los años una investigación, como que así le llamo, porque creo que es un género muy complejo, y es ahí donde decididamente quise construir mi primera película, como a través de las herramientas que brinda el horror, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Pero Huesera no solamente es una efectiva película de horror. Entre las sombras de las entidades se asoman temas que les importan a las mujeres de nuestros tiempos. Es lo que destaca la guionista y crítica de cine Arantxa Luna. Me dejó como pensando en muchas cosas, sobre todo como el contexto y las posibilidades de hacer una película de este género abordando este tema, o sea, como los temas que combina o que hace Michelle en la película y junto con la guionista, ¿no? O sea, creo que es una película eh, que tiene un montón de méritos. Y también me quedé pensando como en el cine mexicano en general, como los acercamientos que ha tenido a este tópico, ¿no? Que es como la figura de la madre, que es muy importante en nuestra sociedad. Las problemáticas que vive su protagonista, Valeria, las vemos magistralmente representadas por la actriz Natalia Solián. Ella, como madre de una niña, podría entender perfectamente las complejidades que pasaría a su personaje. Pues mira, para mí en primera instancia, o sea, la primera lectura que yo tuve del personaje fue una mujer muy contenida, o sea, que está tan social y familiarmente como puesta dentro de una estructura, que está tratando obviamente de, no nada más como de replicar, sino también de encumbrar ella, o sea, con su voluntad. Había mucho para mí de esa contención que quería, o sea, que la única manera en la que yo la podía expresar, o sea, como comunicar, era haciendo pequeños guiños sutiles con el cuerpo. Luego hablando con Mitch, y esto, no sé, o sea, como que vino también de mi propia experiencia con la maternidad, hablábamos de esta furia que existe, o sea, como la maternidad te va llevando físicamente a puntos tan explosivos porque no duermes, porque no comes, porque de pronto cedes tu espacio íntimo y toda tu conciencia sobre ti misma a un nuevo ser que te va generando como esta furia y que socialmente también eso lo tenemos que contener de tantas maneras porque es como inapropiado o porque
no es bien visto que una madre sienta rechazo, sienta ira por su hijo o hija. Entonces, de alguna manera ese empezó a ser como el leitmotiv para mí. Esta mujer está conteniendo, esta mujer está todo el tiempo acumulando, esta mujer está todo el tiempo como intentando reprimir, someter así ciertas conductas que le son indispensables. Entonces, de ahí los tronidos de los huesos, de ahí estos pequeños despuntes de explosiones, pero todo tiene como un correlato hacia el lado negativo, pero también al positivo. Es muy tosca con su contacto con su esposo, es inexpresiva, pero si expresa de pronto son grandes momentos como de expresiones muy exacerbadas. Entonces, esa fue mi primer lectura y evidentemente Michelle y yo lo fuimos puliendo a grados de contención y expresión máximas, ¿no? Que tiene que ver también con esta postura del género en donde las reacciones tienen un rango expresivo mucho más amplio. La maternidad en el cine ha cambiado a lo largo de su historia. De la abnegación sin condiciones ha ido derivando a un cuestionamiento más honesto, incluso beligerante. Sí, o sea, luego, o sea, pensé como, obviamente, la imagen de Sarita García como la madre y la abuela de México, como todas sus participaciones en la época de cine de oro en México. O sea, creo que pensar en el desarrollo del tópico de la madre o de estos cuestionamientos a la maternidad, creo que va muy de la mano con con las reflexiones que hizo el feminismo en México y que creo que es como muy importante pensar en todas las directoras de cine mujer que salió del CUEC, todas estas mujeres que desde la ficción o la mayoría de ellas desde pues ejercicios documentales, pues ya incluso hablaban del aborto, ¿no? Que es como, digamos, la otra cara, se supone, de la maternidad, ¿no? Totalmente lo opuesto, y creo que eso abrió como muchos tópicos. Por supuesto que pienso en Lola, que a pesar de ser madre, pues también pues necesita y quiere y desea vivir su libertad. También pensaba mucho en Los insólitos peces gato de Claudia Saint-Luz, que por supuesto que vemos a una madre que rompe como con todos estos paradigmas, lo mismo que sucedió con Lola. Y por ejemplo, pensaba mucho en La caótica vida de Nada Kadich de Marta Ernaiz. En Huesera se exploran diversos personajes. La amiga de Valeria, Octavia, de alma punk y energía transgresora, es pilar importante para la trama. La interpreta Mayra Batalla, actriz que nos comparte su visión sobre su personaje, del que nace un ejercicio de sororidad como forma de enfrentar fantasmas y sombras. Octavia para mí, representa esa otra posibilidad de ser mujer. El pasado de Valeria, pero también la esperanza y la posibilidad de futuro. Es quien le muestra a Valeria que hay otras maneras de vivir, que puede tomar otros caminos. Para mí, Octavia es esa mujer que ha decidido vivir su vida en sus propios términos. Sí, es un personaje que, como bien dices, se trabajó muchísimo, o sea, lo que estaba inicialmente en el guión a lo que terminó siendo. Creció muchísimo por lecturas que tuve con Mitch. Fue un proceso de 2 años de estar trabajando el guión, porque además se nos atravesó la pandemia, entonces nos dio la oportunidad de hacer mucha prueba y error, ¿no? Y no lo pensamos así como es el respiro de la película, pero sí el refugio de Valeria, ¿no? O sea, ese es el lugar en el que ella no es juzgada, en el que ella no se le van a hacer preguntas o se le va a cuestionar por qué hace lo que hace, sino es un espacio amoroso y en el que me parece que Valeria puede ser ella, y habrá alguien que la escuche y la cuestione también, porque me parece que Octavia es la persona que le dice, no tienes ni idea de lo que estás haciendo con tu vida, ¿no? Decídete, ¿no? Es esa persona que me parece que luego es como, hablando en los términos de amistad,
Como que cuando uno dice, ay, los mejores amigos, en lo personal, me gusta tener como amigos a la gente que aunque yo no esté de acuerdo o ellos no estén de acuerdo conmigo, me digan cuando la estoy regando, me digan eso que ven, que creen que me estoy equivocando y poder tener esa relación más madura. El feminismo ha ahondado más en estos temas de urgencia y ha encontrado en el cine ese medio de difusión para dar a conocer conflictos que a la vista normalizada de la sociedad pueden pasar desapercibidos. Bueno, por supuesto, o sea, yo soy una mujer feminista, pero bueno, me definen muchas cosas, pero claro que más allá de la etiqueta tal cual, o sea, para mí era importante que en el género de horror mexicano, en este caso de nuestro país, existiera por ahí una semillita, ¿no? Que retara cierto status quo que muchas veces está impuesto y que no nos cuestionamos, ¿no? Hay muchas mujeres que temen y que simplemente ni siquiera tienen ningún tipo de espacio para hablar de que tal vez un día no se sienten tan contentas de cómo se sienten con su bebé. Y creo que todas atraviesan eso, pero es súper incorrecto hablar de eso y es importante que exista ese espacio en las familias mexicanas y para mí era importante que en una película se reflejara, ¿no? O sea, obviamente es una película de horror que lo lleva al extremo, pero sí creo que sin duda era parte de mi intención, ¿no? Retar como la idea de la familia nuclear, ¿no? Que está impuesta como el único camino muchas veces, ¿no? Entonces sí, claro mira, para mí el feminismo, más allá del concepto, es el simple hecho de que, o sea, atraviesa nuestros cuerpos y nuestras vidas, o sea, nuestra vida diaria define en nuestro género cómo habitamos el mundo, cómo nos familiarizamos. Entonces, claro que si soy cineasta y voy a hacer una película, me importa mucho si puedo como hablar un poco de todo esto que muchas veces está silenciado a través de mi trabajo, pues lo voy a hacer, ¿no? Alfonso Dosal representa a Raúl, esposo de Valeria y padre de su bebé. Un personaje que se esfuerza para no ser el padre tradicional, sino como un hombre renovado que intenta comprender las necesidades de Valeria, aunque no siempre lo logra. Alfonso comparte su experiencia de rodar en un crew que tuvo una mayor presencia de mujeres. Mi personaje se llama Raúl, y Raúl creo que viene a representarnos a todos aquellos que pensamos que estamos en el camino de la deconstrucción por asumir roles que pensábamos o que antes le habíamos adjudicado a las mujeres. Y entonces él cree ser un hombre actual, sin darse cuenta que en realidad la reflexión es interna y el cambio verdaderamente viene desde aquí, no viene desde acá. Y Raúl está cumpliendo con un rol y piensa que está haciendo las cosas como debería de hacerlas, pasando por alto lo que le pasa a quien se supone es el amor de su vida. ¿Sabes qué nos pasó? Que yo cuando leí el guión era todavía un poco más seco. Había unas cosas y yo le decía a Mitch que teníamos que cuidarnos mucho para que nosotros como hombres no pusiéramos una raya. Y dijimos, no, eso yo no lo quiero ver, en eso no me quiero ver identificado. No, un madrazo a una puerta, una cosa así, que lo hacemos, nos puede poner una línea. Y al final del día creo que era mucho más importante destacar cuál es el origen de todo esto, que es asumir y no escuchar. Y ahí podemos hacer toda la porquería que quieras. O sea, creo que Raúl, como bien dices, está en el límite de ser correcto, pero no le está escuchando y no le está dando su lugar. Y ahí está todo el error. Ahí está el gran error, ¿no? Asumir roles y pretender ser y no cambiar lo interno y no trabajar en esa parte fina de sensibilizarnos realmente y estar conectado con el otro. Y fue bien difícil porque quisimos armar, como decimos Mitch y yo, un personaje confitado, ¿no? Como una almendrita confitada, que tú lo ves que es muy dulce, pero en realidad no. Ahí está todo lo que tenemos que hablar y todo lo que tenemos que reflexionar. Pero creo que como hombres nos vamos a poder sentar a ver eso y decir, no, esto es un partidazo. Y no es cierto. Entonces, cuando termina la película, como güey vas a decir, ¿por qué? Pues vete a pensar como Raúl le toca pensar, ¿por qué? Eso es lamentable que tenga que ser motivo de revuelo, de cambio, hacer algo así, ¿no? Es como, debería de ser así, debería de ser lo cotidiano, pero no lo es. Y fue bien chingón que todas las cabezas de departamento, asistente de dirección, directora de producción, diseñadora de producción, directora, fotógrafa, todas las cabezas de departamento eran mujeres y fue muy bonito. A mí me tocó trabajar otra vez. La parte que a mí me correspondía era la del hombre,
¿no? Y cómo voy a construir todo este machismo desde este lugar tan sutil, estando inmerso en un mundo tan femenino. Y a mí me ayudó un montón, porque al final del día la historia, yo paso nada más a representar una parte. La historia es de ellas, y están hablando ellas, y el tema es de ellas. Y entonces, y así fueron también los llamados, eran de ellas. Yo estuve ahí para acompañar, para dar lo mejor que pude, para llevar un discurso de apertura de ¿qué sigue, chicas? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, yo sí busco que en algún momento todo esto sea mucho más homogéneo. Sin embargo, no es momento de luchar por la homogeneidad, es momento de darle cabida a todo lo que ellas tienen que decir. El entorno donde se desarrolla Huesera puede contrastar mucho por los espacios de distinta clase social que se alternan a lo largo de la historia. Michelle nos platica el motivo de que se vea reflejado ese fenómeno en la gran pantalla. Pues mira, desde guión para nosotras era muy importante dar representación a cómo es habitar la clase media de la Ciudad de México, ¿no? Y creo que todos los que estamos en la clase media, lo digo desde lo personal y desde muchos de mis amigos y la gente que me rodea, cruzamos diferentes universos que contrastan unos con otros en un mismo día, ¿no? O sea, no tiene nada que ver en donde estás en la mañana, que luego llegas a la universidad y luego vas a casa de un amigo y en la noche a un concierto y cada uno de esos mundos pueden contrastar mucho y tal vez nunca juntarse algunos de ellos, ¿no? Entonces, para nosotras era importante eh, plasmar, ¿no? Y nos esforzamos mucho por plasmar eso de nuestra ciudad en la pantalla, como que nos parecía emocionante, ¿no? Que se sintiera así la película también. Y la verdad es que creo que son universos que tal vez también para ti, como lo dices, nos resultan familiares, ¿no? Entonces es fácil, bueno, para nosotras era fácil como que construirlos, porque es como hemos estado en esas casas todos. Bueno, por lo menos muchos de los que estamos que hicimos la película, tenemos eso en nuestro imaginario. Entonces es como un poco repetimos mucho de casas o en las que crecimos o de amigos a las que ibas a sus casas entonces realmente fue esa la inspiración, ¿no? O sea, como mi propia ciudad. Y creo que de las cosas que hace Huesera es como cuestionar la normalidad, ¿no? O sea, como la normalidad es ser madre, la normalidad es disfrutar tu embarazo, la normalidad es, no sé, maternar bien, ¿no? Querer a tu hijo cuando lo ves nacer. Y otra cosa es que la normalidad debe ser el centro, es decir, el centro, las colonias, pues del centro de la Ciudad de México, ¿no? Como Benito Juárez, como la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo. Y una de las cosas que creo que está ahí, como que lanza ese cuestionamiento, es que como todas estas cosas que le suceden a la protagonista suceden en el centro, en lo que se supone que es la normalidad. Y creo que también eso, pues es un cuestionamiento interesante pues, que hace la película. Y claro, ¿no? Como desde la orilla donde sabemos es la protagonista, pues también se lanza el cuestionamiento, ¿no? Claro, a ella le dicen que es una aspiracionista, que es una mujer que ha perdido identidad y creo que eso también es otra de las grandes cosas interesantes en la película, ¿no? Como no, creo que ya no le podría llamar deseo, como esta eh, pues sí, como este chip que se nos inserta, ¿no? De que para estar mejor tienes que irte a otro lado donde haya otras cosas que se supone la civilización y lo bueno. Al final creo que la protagonista lo hace porque vive con su novio en un departamento muy bonito, en una colonia que se ve que es de clase mediera, pero al final estando allí también hay un sentimiento de pérdida de identidad, porque cuando ya regresa con su familia y cuando va a ver a su madre, a su mamá el Día de las Madres, hay una distancia incluso con esa familia con la que creció. En Huesera, sus entes mutan en una araña móvil. Se quiebran por la mitad. Rompen sus huesos para avanzar. Una increíble labor para el equipo coreográfico de la producción a cargo de Diego Vega Solorza, una corporalidad con un trasfondo que trasciende a la criatura antagónica. Una gran referencia para nosotros fue las esculturas de Louise Bourgeois, esta escultora francesa que hace las arañas gigantes, que estuvieron en Bellas Artes un tiempo.
y ella justamente su escultura, la enorme araña esta, se llama Mamam, y habla justo ella de cómo las arañas tienen de cierta forma la figura de una casa y a la vez de una cárcel, y compara mucho lo arácnido con lo maternal, como de sus características protectoras, pero depredadoras a la vez, y eso nos maravilló. Bueno, para mí fue una referencia, aparte de que sus arañas siempre se me hacían como que parecían de huesos, como que parecen hechas de hueso, y esa fue una gran referencia como para construir la identidad y este aspecto como arácnido. Pero sí tuve un día como que dije, ok, podemos construir una masa de cuerpos de mujeres que se están rompiendo y que remiten a lo arácnido, ¿no? Y así poco a poco fuimos, gracias, llegó Diego Vega, que es un gran coreógrafo, al equipo y nos ayudó a coreografiar esta escena. Y también, fíjate que un día uno de mis productores ejecutivos subió una foto a Instagram de este bosque, que para mí parece una telaraña. Y resulta que es Chapultepec. Y fue súper fácil, o sea, literal yo vivo aquí por San Cosme y nos queda 15 minutos, una cosa así, fue brutal. Es una sección de Chapultepec que está un poco oculta y ahí filmamos esa escena. Entonces fue como una serie de eventos afortunados. Pues, o sea, creo que pensar este tópico desde ese género le da como, pues, esta dimensión más, no quiero decir evidente y frontal, porque creo que tampoco es por ahí, pero o sea, no sé, desde como esta propia experiencia de preguntarles a mujeres que han sido madres, como que siempre hay una cosa corporal. Entonces, por ejemplo, o sea, Huesera parte mucho del aspecto corporal, o sea, como vemos mucho el cuerpo de la protagonista, vemos como, bueno, el gesto de que se truena las manos, cuando imagina que se rompe un pie, que se rompe una pierna. Y creo que es una forma y creo que es un vehículo pues de evidenciar como todos los miedos que existen en la maternidad. Sí, creo que ha sido un proceso muy interesante también, o sea, para mí, Natalia, porque yo evidentemente cuando decidí ser madre no me lo cuestioné, hasta mucho tiempo después pensaba como qué tanto de la biología juega siempre a favor en esos momentos de decisión y qué tanto también es algo cultural. Incluso cuando estamos muy seguras de la decisión, que insisto, yo la verdad es que tengo un proceso de maternidad muy satisfactorio, o sea, mi hija es parte de mis elecciones de vida más poderosas, pero entiendo que no siempre es así, y entiendo que incluso cuando una tiene la certeza de que viene como parte de una decisión poderosa, de una elección, existe ese pequeño margen en el que después te preguntas, ¿sí es parte de mi elección o tiene que ver con todo lo que resuena mi familia y lo que resuena mi cultura en mí? Entonces, creo que en ese sentido, a mí me complace mucho que la película abre ese campo de discusión. No nada más, o sea, de si quiero ser madre, no quiero ser madre, o sea, trasciende el cómo quiero ser madre, qué viene de mí como mujer dentro de todo esto. Existe todo este parámetro de la culpa en la maternidad, hasta dónde lo podemos aceptar y hasta dónde somos capaces como de llevarlo a nuestras decisiones con nuestros hijos. Creo que en ese sentido sí es muy punk, porque no es una película que te está poniendo una respuesta en la mano, no te viene a resolver es bueno ser madre o es malo en este punto las mujeres que asumamos esa responsabilidad, sino solo te preguntas a ti misma cosas que creo que la sociedad nos ha catalogado como incorrectas, ¿no? Huesera inicia en el terror, pero desde su propuesta oscura accede a conversaciones urgentes y necesarias en nuestra sociedad. Los huesos que truenan son también de las mujeres que confrontan la elección de ser o no ser madres, ser pareja, ser personas libres, vivir en congruencia consigo mismas. Una entidad sobrenatural mantiene a Valeria en el insomnio. ¿Esa entidad acaso pueble los deseos, las incertidumbres, las convicciones de muchas mujeres que nos rodean día a día?
¿Escuchan el crujir de los huesos? Gobierno de México.